Estamos repasando un poco y hablando con diversos precandidatos, con diversas precandidatas, intentando armar un panorama un poco más completo, ¿no? De lo que viene siendo este proceso electoral, de lo que nos encontraremos este domingo en las urnas. Así que seguimos con este repaso. Ahora está en línea y le damos la bienvenida al aire de Urbana a María de los Ángeles Rosón, quien es la primera precandidata concejala por Integración Ciudadana. María de los Ángeles, buen día. Tomás y Julián, te saludamos. Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, María de los Ángeles. Bueno, y queríamos empezar a preguntarte, ¿no? Y para conocer un poco mejor el espacio que obviamente aquí en Bahía Blanca ya es conocido, pero de cara a estas elecciones, ¿qué propuestas pueden traer al Consejo Deliberante? ¿Qué proyectos o qué proyecto tienen ya ahí pensado en caso de tener una banca? Bueno, nosotros, como bien decís, somos una fuerza política que hace muchos años que está en la ciudad, hace 14 años. La gente nos conoce, sabe cómo trabajamos, porque este es un partido político que nació de la mano de Raúl Boscoff y hemos tenido presencia en el Consejo durante 10 años y ahora 4 años seguimos trabajando fuera del Consejo. Nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones criticando al gobierno de Héctor Gay, pero siempre con una propuesta propositiva, ¿no? Siempre con proyectos que hemos presentado ya al Consejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo con distintas cuestiones de la ciudad. Y lo que pretendemos es que este trabajo se multiplique, poder llegar al Consejo Deliberante, por eso presentamos una lista de concejales y concejalas. Es una boleta corta, únicamente para estas precandidaturas, con una absoluta independencia de lo que son las fuerzas nacionales, ¿verdad? Y provinciales. Sí. Y bueno, con esta propuesta venimos presentando una lista que en alguna oportunidad ya hemos conversado con ustedes, que es una lista que viene que está integrada por gente de distintos sectores. Son nuevos apellidos para la política, pero no son nuevas las luchas que viene cada uno de los integrantes de la lista haciendo en sus lugares, ¿no? Porque tenemos, bueno, en mi caso soy abogada y me especialicé en Derecho Administrativo y en Derecho Público, o sea, para conocer el funcionamiento del Estado y también elaborar ordenanzas y leyes y además trabajo en el ámbito del derecho laboral y con violencias de género y violencias laborales. Pero también tenemos una lista donde cada una de las personas marca la agenda de lo que vamos a llevar al Consejo, ¿no? Bien. Y así tenemos médicos, ingenieros civiles, comerciantes, empresarios, docentes, trabajadores sociales, gente de la cultura, gente del deporte amateur, personas que hace muchos años que están trabajando en ONG de niñeces y adolescencias como Vanessa Troncoso, o de medio ambiente como Gladys Girotti. Es decir, es una lista que cada una de las personas va a representar la agenda. Y tenemos propuestas, por supuesto, tenemos muchísimas, porque nosotros en realidad tenemos un plan de gobierno, ¿no? Somos una fuerza que está dentro de la cultura política de Bahía Blanca, y nuestras propuestas están en nuestra página, que es integracionciudadana.com.ar, que no están todas. Hemos tenido también que elegir a los fines de la rapidez que nos exigen ahora las cuestiones digitales. Tuvimos que elegir algunas propuestas para ponerlas en nuestra página y que la gente pueda leerlas y ver nuestras experiencias y demás. Y si vos me preguntabas, bueno, cuáles son las propuestas, tenemos ejes en todos los temas. Sí. Yo podría decir como dos grandes ejes que atraviesan, digamos, todas nuestras propuestas. Una es el eje de la participación ciudadana. Nosotros creemos que la participación de los vecinos y las vecinas en el desarrollo de las políticas públicas, en buscar soluciones a los propios problemas, es un tema fundamental. Nosotros queremos generar en el Consejo Deliberante espacios participativos, ¿no? Nosotros vemos que, no sé, por decir algún ejemplo, los últimos desarrollos urbanos que se han dado en la ciudad, las últimas intervenciones que se han hecho únicamente en el centro, ¿no? Con presupuesto
decimos que hay un presupuesto para pocos, ¿no?, que está utilizando el gobierno de Héctor Gay. Pero ¿Cree que eso estuvo mal hecho, María? no que estaba mal hecho, lo que nosotros creemos es que si no hay participación ciudadana y si los vecinos y las vecinas no opinan sobre cuestiones que pueden ser ideas que sean favorables, quizás favorables para otras ciudades, quizás favorables para Bahía Blanca, pero al que hay que preguntarle es al vecino, es al comerciante, es al que estaciona el auto, es al que anda en bicicleta, es al que transita con discapacidad. Es decir, lo que vemos es esto, ¿no? Es que se toman medidas sin consultas, que generan que no se toman en cuenta las consecuencias de las decisiones que se toman en las políticas públicas, ¿no? Y cuando se da participación sobre cuestiones quizá menores o que ya se sabe el resultado que van a obtener. Entonces, este gobierno abierto, que para nosotros no es tan abierto, a pesar de que ha sido premiado, no es tan abierto porque no están los datos sensibles, porque la real voz de los vecinos y de las vecinas no está representada allí. Datos sensibles, esto es lo que nosotros María, queremos rever. Datos sensibles como, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, cuántas viviendas faltan en Bahía Blanca, cuánta gente carece de viviendas, cuánta gente hoy es tomadora, pudiendo acceder a una vivienda, ha podido acceder a un crédito, es tomadora de crédito y ha quedado absolutamente asfixiada. Cuántos procrear no se han podido implementar en la ciudad porque están todavía rezagados con la solución de las tierras. Es decir, esos datos sensibles que son importantísimos, es decir, cómo se puede pensar en una política de vivienda si no se sabe cuánta gente necesita vivienda. Si no se sabe cuántos barrios vulnerables hay. Hay un registro provincial de barrios vulnerables donde no está representada la realidad de los barrios que hoy existen en Bahía Blanca. Entonces, el problema de la vivienda, por ejemplo, es transversal. Datos no tenemos. Y como eso en muchas cuestiones, ¿no? Para nosotros el tema de la vivienda es fundamental, la vamos a llevar al Consejo Deliberante. Creemos que hay un consejo local de hábitat, que fue el creado por la ley de acceso justo al hábitat y que fue ratificado por una ordenanza. Ese consejo local que se creó hace 3 años no tiene la dinámica que tiene que tener. Nosotros queremos darle esa impronta porque es el organismo donde están representadas también las ONG que trabajan en temas de vivienda, tienen que tener representación, así como los colegios profesionales y profesiones que son atinentes a todo lo que es el desarrollo de la vivienda. Eso no se está dando en Bahía Blanca. Nosotros, por supuesto, que lo hemos pedido desde Integración Ciudadana, hemos pedido su puesta en marcha, que se ponga en dinamismo, digamos, esto, y por nuestra preocupación que venimos continuamente planteando, también por las ocupaciones que han habido. Hoy hay problemas en Bahía Blanca que tienen que ver con la calidad de vivienda, porque hay infraviviendas, y con la cantidad de viviendas porque faltan viviendas en Bahía Blanca. Bueno, esa es una de nuestras propuestas. Le hago una consulta porque recién mencionábamos el Consejo del Hábitat, podemos hablar del Consejo de Niñez, el que participa una de sus candidatas. Digo, las propuestas por ahí, incluso desde la oposición o desde distintas organizaciones por fuera de los partidos políticos, impulsan e intentan que estos organismos creados por ordenanza tengan más dinamismo y se reúnan. Ahora, ¿no da la sensación de que por ahí falta voluntad del Ejecutivo, que ahí ya es una discusión aparte, que por ahí habría que intentar que haya un mecanismo que no dependa de si tienen voluntad o no? Por supuesto, falta, pero a mí no me cabe duda que falta voluntad del Departamento Ejecutivo. Ahora, primero falta presupuesto. Primer punto, cuando estamos hablando del Consejo de Niñez y cuando hablamos de todo lo que son políticas sociales, no hay un presupuesto adecuado. El Consejo de Niñez viene pidiendo desde el año pasado, desde el 2019, creo que desde fines del 2018 viene pidiendo la emergencia, que se declare la emergencia para poder tener emergencia en niñez y adolescencia, para que pueda
tener partidas especiales y para que se pueda dar la jerarquía que tiene esa problemática en la ciudad y que pueda ser atendida por el Departamento Ejecutivo, y esto no sucede. Que falta voluntad del Ejecutivo no tengo la menor duda. Ahora, tampoco la oposición vemos que ha tenido logros en ese sentido, ¿no? Nosotros lo que proponemos también es que a las ONG hay que tener una partida para las ONG. Las ONG han sostenido, y las ONG y la comunidad misma han sostenido los peores momentos de nuestra ciudad, que han sido con la pandemia, que venían, digamos, estos sectores rezagados y con dificultades, pero que con el problema de la pandemia han caído en situaciones desesperantes, ¿no? Estoy hablando de los barrios vulnerables, de la gente que no tiene empleo. Es decir, todos esos sectores han sido atendidos únicamente o por trabajadores municipales y trabajadoras municipales que han hecho lo que han podido, o por las ONG. ¿Hay una forma ¿Hay una forma de solucionarlo esto del Consejo Deliberante? Sí, el Consejo Deliberante tiene que ser el órgano que impulse al Departamento Ejecutivo a que esto tenga otra dinámica. El Consejo Deliberante es el órgano que aprueba el presupuesto. Si el presupuesto no se aprueba, se tiene que rever hasta que se apruebe. Entonces, lo que vemos es que hay cierta laxitud, ¿no? Cierta tibieza al momento de aprobar los presupuestos. Ciertas cuestiones que no están incluidas. Por ejemplo, no tenemos un presupuesto dedicado a las políticas de género, cuando necesitamos políticas de género que sean preventivas en la ciudad. No las hay, no hay políticas de género, no hay políticas antidiscriminatorias y ante la xenofobia, con los últimos acontecimientos que hemos tenido en la ciudad. Pues no las hay, no hay un presupuesto asignado, está, digamos, dentro de lo que es políticas sociales. Nosotros desde Integración Ciudadana lo que queremos es que haya un presupuesto separado, diferente, a los fines de poder controlarlo y a los fines de poder controlar, digamos, para dónde va, de proponer para dónde va ese presupuesto y de ver y controlar que sea un presupuesto suficiente. Y claro que el Departamento Deliberativo es fundamental. Por eso es muy importante que hoy los vecinos y las vecinas vayan a votar. Que vayan a votar y que piensen en Bahía Blanca, que piensen qué es lo que necesita Bahía Blanca, más allá de las cuestiones nacionales o provinciales. María, pensar cómo tiene que funcionar de una manera diferente el Consejo Deliberante. No puede ser que las cuestiones salgan por el doble voto del presidente, es decir, del oficialismo. No puede ser que haya tan poca defensa de los intereses por parte de la oposición. Una tercera voz generaría una tercera voz como Integración Ciudadana, ¿no? Que tiene experiencia, que nosotros tenemos, sabemos cómo utilizar todos los recursos legales posibles para poder atender las necesidades de los vecinos. Esa tercera voz es necesaria, produce una nueva dinámica, produce debate, produce análisis profundo de las cuestiones que le pasan a los vecinos, no solo las cotidianas, sino aquellas que merecen un replanteos profundos, ¿no? Que pasan los gobiernos y las necesidades de la gente siguen siendo las mismas. María, quiero profundizar sobre este último tema, ¿no? Pensando en que ustedes tuvieron representación con 3 bancas hasta 2017, sí. Y desde ahí se empezó a profundizar esta situación, esta dinámica que hoy vemos en el Consejo, que es de 2 bloques, 2 partidos, digamos, que tienen representación. ¿Cómo evalúan esa dinámica que se da por esto, no? Pensando en que ustedes quieren volver a meterse como tercera fuerza, ¿cómo evalúan la dinámica de estos últimos años? Bueno, la evaluamos con pocos resultados para los vecinos. La verdad que no ha sido positivo. La verdad es que los concejales tampoco han estado en la calle acompañando a los vecinos. Hay algunas cuestiones que el Consejo Deliberante no puede hacer, porque el Consejo tiene sus competencias, y esto también los vecinos lo tienen que saber, ¿no? Porque yo escucho otras listas y otros precandidatos y precandidatas que hablan de cuestiones
no sé, de cuestiones que no tienen que ver, que es imposible que los concejales y las concejales podamos hacer. ¿Cómo cuáles, Rosón? Como por ejemplo, hablan de cuestiones nacionales, de bajar los impuestos, cuando no es una competencia nuestra, digamos. En definitiva, el Consejo Deliberante podría hacer alguna propuesta en relación, por ejemplo, nosotros tenemos propuesta en relación al primer empleo o a las primeras comercios o primeras pymes a los fines de hacer un impulso para bajar en un cierto grado las tasas municipales. Pero no podemos hablar de que vamos a bajar todos los impuestos, pues no, es una atribución del Congreso Nacional. Pero, digamos, lo que nosotros vemos es que ha habido poco acompañamiento. Los concejales han salido poco a acompañar, porque en algunas cuestiones, si poco podían hacer, si poco, no nada, si poco podían hacer, por lo menos tendrían que haber estado acompañando los reclamos de los vecinos y de las vecinas. Yo creo que el Consejo Deliberante es un organismo sumamente importante en la ciudad y que se puede hacer muchísimo. Hay temas que son que están limitados, por ejemplo, el tema del agua, que es un tema de absoluta, es un tema que es provincial, pero que es de necesaria gestión por parte del municipio, que esto no lo hemos visto, únicamente se gestionó cuando los vecinos y las vecinas salimos a las calles para manifestarnos y algunas fuerzas los acompañamos, y desde el Consejo Deliberante se creó, por ejemplo, la Mesa del Agua, una Mesa del Agua que no tiene una dinámica que tiene que tener, que no tiene la representación de los vecinos que tiene que tener, que no han permitido ni siquiera en las reuniones que entre la prensa, bien, los medios de comunicación, cuando tiene que ser algo popular, ¿no? Me parece que es una cuestión que atraviesa a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos. No han convocado a las otras fuerzas, por ejemplo. Nosotros estamos dispuestos como partido político de la oposición a estar trabajando en pos de las cuestiones de la ciudad. Lo mismo con la pandemia, lo mismo con la crisis sanitaria. Es decir, acá ha terminado siendo el Consejo Deliberante una especie de corporación política entre dos partidos, dos grandes fuerzas, que no han generado, a nuestro entender, no han estado a la altura de las circunstancias, con una situación de crisis tan grave como la que seguimos padeciendo, ¿no? Porque teníamos la crisis económica y a lo que se sumó esta crisis sanitaria. María, muchas gracias por la comunicación, te agradecemos por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Igualmente, que tengas buen día. Adiós. Hablábamos con María de los Ángeles Rosón, quien es primera precandidata a concejala por Integración Ciudadana, como decíamos, un espacio que tuvo representación en el Consejo Deliberante hasta el año 2017, lo marcaba María de los Ángeles, tienen 14 años de trayectoria aquí en Bahía Blanca y que buscarán, obviamente, volver a tener esa banca a partir de diciembre de este año. Ahí vamos, por Urbana, hasta las 9.